El coloquio de idea de Mar del Plata dejó mucho para charlar, pero probablemente para los cronistas que allí asistieron, el momento de mayor impacto, con un aplauso cerrado del auditorio, fue la disertación del doctor Daniel Sapsay, que es un conocidísimo abogado constitucionalista, que habló de la Procuradora General de la Nación, habló de Timerman, también de la Presidenta de la Nación. Daniel, soy Luis Novarecio, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Luis, ¿qué dice? ¿Qué impresión tiene a 48, 72 horas de lo que fue su discurso? Muy comentado. Mire, por un lado muy impresionado porque no me imaginé que iba a tener tanto impacto. Yo estoy acostumbrado a estar en los medios, usted sabe que me entrevista desde hace años, pero este grado de repercusión no tuve nunca. Lo he vuelto a escuchar más de una vez y no cambiaría ni una coma. Me preguntaban varios, por ejemplo su producción, si yo lo tenía todo preparado. El plan de desarrollo absolutamente, por eso no ocupé más que 9 segundos más que el tiempo estipulado, que eran 20 minutos. Ahora bien, los aplausos que iban cortando mi discurso, porque no solamente fue la ovación final, y el grado de empatía que se produce con la audiencia, que fue realmente conmovedora, me llevó a un tono que no es el que habitualmente yo empleo en público. Eso es cierto, y me llevó también a agregar algunas consideraciones de los funcionarios que usted habló, que igual iban a estar mencionados, pero que fue mucho más enfático, fue mucho más categórico, y que de ninguna manera pienso que estuvieron mal, es lo que yo pienso, es lo que pienso que mucha gente debió haber dicho desde hace mucho tiempo, y que por eso hoy son realmente cantidades de personas que se sienten interpretadas y que me lo agradecen notablemente. Empiezo por preguntarle de cada una de las personas del gobierno que usted aludió, y uno fue el de Héctor Timerman, el canciller, respecto de... Eso fue en el marco de una suerte de propuesta que yo hice de cuáles eran los puntos fundamentales que deberían surgir de un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras de políticas públicas antes de las elecciones. Cuando llegamos al aspecto vinculado con las relaciones internacionales, dije, hay que reinsertar a la Argentina en el mundo y hay que derogar el convenio con Irán porque es inconstitucional. Y allí apareció Timerman. Digo, ¿usted considera que fue jurídicamente una torpeza el memorándum? No se sostiene jurídicamente, es una barbaridad. Yo lo dije ya cuando era un proyecto, te recordarás, porque además me pidieron de DAIA y luego de AMIA, junto con el doctor Lanuse, que hiciéramos un informe, que lo hicimos in voce, donde declaramos la inconstitucionalidad. El doctor Lanuse puso el acento en todos los aspectos violatorios del proceso penal, y yo le agregaría, la redacción era pésima, estaba llena de debilidades, era totalmente difusa, lábil, y era un imposible, porque se trataba de conciliar dos derechos inconciliables, un derecho que al menos nominalmente es de la democracia, con un derecho de un sistema autocrático que no tiene garantías penales. Sí, y aparte traducido al efecto concreto, lo jurídico, no se avanzó un milímetro en la investigación. Eso, lejos de avanzar, paralizó la investigación. Porque imagínese la humillación para nuestra justicia. Se creaba una comisión de la verdad, quiere decir que todo lo que la justicia argentina había hecho era errado. Y esa comisión de la verdad iba a ser integrada a partes iguales por la Argentina y por Irán, que era el país precisamente acusado de haber cometido el atentado. Es algo aberrante cuando uno lo cuenta. Mire, en congresos internacionales, colegas italianos, franceses con los que he hablado, me preguntaban si era cierto, porque no lo podían creer. Más allá de la cuestión jurídica, que yo comparto, aparte violaba principios elementales del derecho argentino internacional, como los jueces naturales, etcétera. Los jueces naturales, sí, y además estaba intrometiéndose de manera grosera en el Poder Judicial. Claro, creando una especie de órgano suprajudicial, no sé cómo llamar esta suerte de comisión. No sé porque no existe. Claro, totalmente. Y desde el punto de vista de su tradición judía, ¿lo consideró como una traición al pueblo judío? Sí, por supuesto, yo lo dije. Imagínese, él se sentó a hablar con un personaje, el expresidente de Irán, Ahmadinejad, que negaba el holocausto y que decía que había que borrar el Estado de Israel de la faz de la tierra. Y que había que buscar a todos los judíos para matarlos. Eso está todo documentado, no lo invento. Sí. Entonces, que otro judío se siente a negociar con esa bestia y que además lo hiciera como una falta, vendiendo la memoria de las alrededor de 90 víctimas del peor atentado del terrorismo en la Argentina y el peor atentado antisemita
desde la Segunda Guerra Mundial. Realmente, si eso no es un traidor, ¿qué es un traidor? En lo personal y en lo funcional, ¿qué siente por Timerman, Daniel? Un profundo desprecio. Me parece un ser despreciable, un miserable. Hablando de otro de los funcionarios que es Alejandra Hills Carbó, usted la consideró más que procuradora general, una encubridora general de la Nación. Sí, porque fíjese, por un lado ella adhiere a justicia legítima. Justicia legítima y todos sus integrantes están en abierta violación de la Ley de Organización de la Justicia, que exige de los jueces y fiscales que no tengan pertenencia partidaria y que no adhieran a un programa de gobierno. Justicia legítima transforma a sus miembros en militantes, y además militantes del proyecto nacional, que es el modelo del Poder Ejecutivo. Entonces ya ahí se ponen al margen de la ley. Pero además de ello, si usted sigue la trayectoria de esta mujer, ella permanentemente ha impedido las investigaciones en las cuales se pone en tela de juicio serios hechos de corrupción de funcionarios públicos. Por ejemplo, contra Báez. El único fiscal que se animó a investigar, el doctor Campagnoli, ya sabemos lo que le pasó. Lo salvó la sociedad. Claro. Hablando de la nueva reforma que da a la Fiscalía en este sistema acusatorio mayor poder, ¿usted teme que puede ser usado políticamente con estos fines como ha descrito? Pero no tengo duda alguna. En lo abstracto, el sistema inquisitorio es muy bueno, porque termina con la acumulación en una sola persona, el juez, de ser el que investiga y luego el que juzga. Pero hay que ver con qué fiscales trabajo. Si el Ministerio Público está organizado en base al encubrimiento, es el peor de los mundos. Claro, digamos... Entonces, es siempre lo que yo expliqué, la matriz del modo como hacen las normas los kirchneristas. Hay una primera parte que es absolutamente seductora, miel para las orejas, y después aparece el cuchillo bajo el poncho. Y eso se reproduce en todas las normas más importantes, en la ley de medios, en la ley antiterrorista, en la ley de abastecimiento, en el proyecto de Código Procesal Penal, y podríamos seguir. La misma estructura. Ahora, ¿no siente que también, aparte de las mayorías que existen en el Congreso, esta posibilidad de endulzar con la miel y luego cerrar más la posibilidad de los controles republicanos, mucho tiene que ver una oposición que no se pone a la altura de las circunstancias? Pero sin lugar a dudas, que un profesor de Derecho Constitucional se transforme en la figura, cuando tuvieron la posibilidad, todos los precandidatos, de decir todo lo que tenían que decir, y me llaman a mí, porque ellos no se animan a decir lo que tienen que decir. Ha hablado de un estado de cosas muy triste, y lo digo con profunda pena. Inclusive hubo dos, bueno, Scioli era esperable, pero ¿por qué no fue Macri? ¿Qué especulación hizo para no ir? Ahora, qué triste, ¿no?, que precandidatos presidenciales tengan miedo. Evidentemente, es lamentable. Es que se está con esa estupidez de que hay que ser moderado, porque si no, no hay que ir contra una transición que tiene que ser en paz. ¿Y qué paz? Si me están minando el camino todos los días con normas a través de las cuales se busca la impunidad y se persigue a la gente. ¿Cuál es la paz que plantea el gobierno? ¿Cuál es la transición ordenada? ¿Por qué hay que callarse? El tercer aspecto muy polémico... ¿Sabe qué pasa? Sí. Es un autoritarismo que ha generado el mismo terror que el proceso. La gente está aterrorizada. Usted no sabe la cantidad de gente que me manda de distintos lugares del mundo. Cuídate que te van a matar. Cuida a tu familia. Un ex compañero mío de Canadá, yo tengo acá el texto, lo puedo mostrar como prueba, que fue compañero mío de la facultad, yo no supe nada más de él. Es un hombre que está radicado en Canadá, cosa que tampoco sabía y que se ve que está muy bien, y me dice: Daniel, estoy a tu disposición y de toda tu familia, por si tuviera el menor riesgo, los voy a buscar y organizo el modo como se pueden llevar su vida acá, que es un país muy democrático. Ahora, yo no sé si soy muy ingenuo, ¿no?, pero creo en el sesgo autoritario de muchísimas normas. Creo que es muy poco serio haber aprobado el derecho privado unificado de la manera que se aprobó. Creo que se encubre detrás de, como usted lo dice, de algunas iniciativas que parecen muy apetecibles, el instinto autoritario del kirchnerismo. Ahora, personalmente no creo que su vida corra peligro. Yo tampoco, a mí nunca me pasó nada, salvo pequeños escarceos, y sí, la FIP me ha revuelto hasta el último papel. Mi contador, pobrecito, ha trabajado como loco, pero fuera de eso jamás, ni siquiera hubo situaciones equívocas. Ahora, aparecen hechos que son preocupantes. Lo que le pasó a su colega Longobardi es muy preocupante. Sin duda. El tercer hecho fue el pedido que usted hizo de que la presidenta exhiba su título. Primero, ¿tiene algún indicio, digo, por su actividad académica, de que efectivamente la presidenta no concluyó su carrera? Sí,
Indicios sí, y le puedo decir cuáles. Dígame. Nunca se colegió. Nunca se vio un escrito judicial, ante un escrito de un papel en un proceso, firmado por ella. Y dice que es una abogada exitosa y no firmaba los escritos que presentaba. ¿Nunca tuvo matrícula Claro. para el ejercicio? Y además el desconocimiento tan impresionante del derecho que tiene. Mire, las barbaridades que dijo cuando explicó el Código Procesal Penal, que cuando uno después lo vio el proyecto, era otra cosa, porque no sabe, entonces explicaba mal. Me cuesta creer que una abogada tenga una ignorancia tan supina de las bases del derecho. Ahora, es interesante esto. ¿Nunca patrocinó ni un cobro de un cheque? No, aparentemente no. Se ha buscado muchísimo, no hay un solo escrito firmado por ella, ni se conoce su sello. Claro, el sello no lo podía tener porque al no estar colegiada no tiene tomo y folio. Claro. Algunos, no es mi caso, después yo le voy a dar mi opinión para ver si la comparte, pero algunos creen que es una falta de respeto exigirle el título a la Presidente. ¿Pero por qué? Si es información pública y uno no puede acceder a ella porque está frenada en la Universidad de La Plata, que está en manos del camporismo. Sí. Aparte yo creo que esto también es un debate jurídico. Cuando uno es funcionario público, cede algunas cuestiones propias del derecho a la intimidad de las personas comunes y corrientes. Por supuesto. ¿Por qué funcionario? Claro, digamos, el estado de salud, el estado patrimonial, el estado incluso de trayectoria académica, no está protegido por el derecho a la intimidad porque de ninguna manera es información pública, pero no solo para un funcionario público, para todos. Yo no podría impedir que en la Facultad de Derecho alguien pida mi legajo. Claro. Con todo el expediente con mis antecedentes, y que no se lo den porque se me canta la idea. Es imposible. Está enojado, Daniel, ¿eh? Lo noto. Mire, sí, cuando uno ha enseñado Derecho Constitucional durante más de 30 años, cuando se ha dedicado a esto y ve que de la manera más torpe se despedazan todos los atributos del Derecho Constitucional, y de que de eso depende la libertad de todos nosotros, y que tan pocos hablan, es para enojarse, ¿no? Constitucionalmente, en la historia constitucional argentina, ¿cómo cree que va a quedar registrado este periodo? Yo creo que, exceptuando los periodos pre-ley Sáenz Peña, que no era una democracia, el voto era calificado, el voto era cantado, y los gobiernos militares, creo que probablemente la etapa más antidemocrática, en donde la república más se destruyó y donde la democracia es exclusivamente ir y votar, e inclusive es muy poco confiable el modo como se controlan las elecciones. Doctor Sapsay, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, gracias por llamarme. Por favor, que siga usted bien. Pronto. El doctor Daniel Sapsay hablando de varios temas. El primero, la verdad que fortísima su declaración respecto de Héctor Timerman, dijo que es un ser despreciable. El segundo, Alejandra Gils Calvo. Y quiero hacer un pequeño apéndice de la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner y su título de abogado. Si uno plantea así, extrapolado, parece una falta de respeto que una persona que ha sido electa 2 veces, popularmente con muchísimos votos, por cierto, tenga que dar cuenta de si un ciudadano, sea Sapsay, sea Novarecio, Juan Pérez, le exige su título de abogado. Es decir, ¿qué derecho tiene el doctor Sapsay de pedir que exhiba el título de abogado si no está en duda que para el ejercicio de la presidencia haga falta el título de abogado? Que no está. Dicho así, insisto, de laboratorio pareciera que sería una falta de respeto. Yo después podría detenerme en formas en el que se le exige o no se le exige. Ahora hay algo muy interesante. Cuando una persona voluntariamente accede a la función pública, sabe que determinadas cuestiones que en otros son reservadas a su propia intimidad, quedan expuestas, porque es más importante la transparencia pública del funcionario que el pretendido derecho a la intimidad de esa persona individual. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que un presidente, un legislador o quien fuera tuviese que se amparase en el derecho a la intimidad para decir no voy a decir cuáles son mis bienes. ¿Por qué? Porque es más importante la transparencia pública. Uno, que es un ciudadano de a pie, no tiene por qué públicamente decir qué bienes tiene. Si ante la AFIP, y la AFIP no puede revelarlo sin invadir la privacidad. A un funcionario público no le cabe esta protección. ¿Por qué? Porque es un funcionario público y porque voluntariamente aceptó serlo. La pregunta sería, ¿es violatorio de la intimidad que un ciudadano de a pie, que es igual ante la ley que cualquiera, pida el título de abogado del presidente de la Nación que ha invocado durante su gestión pública? Y me parece que la respuesta es no, no es violatorio.
Digamos, la Presidenta de la Nación no llega a ser presidente porque es abogada, llega porque la votan, correcto. Pero si invoca un título, si ella dice, soy una abogada exitosa, no está de más que cualquier ciudadano pueda decirle, me gustaría conocer porque dudo de su título académico. Y aquí dos cosas. La Presidenta no tiene que contestar personalmente. Tiene un fenomenal aparato de comunicación pública para que a través de un funcionario de tercera categoría de la Secretaría de Comunicación diga, este es el título, está inscrito en tal matrícula y es el tomo, folio y número. Y aparte casi como una cuestión de, digamos, y se zanjaría la cuestión, ¿por qué no se hace? ¿Por qué quien ejerce la presidencia cree hoy que es más importante que el derecho a la transparencia pública y no da este dato, por más que no sea constitutivo de la presidencia de la Nación? Y finalmente hay una cuestión casi elemental de orgullo propio. Si a cualquiera de nosotros se nos cuestionara un hecho que nosotros sabemos que es verídico, inmediatamente, y a los efectos de incluso poner en situación de ridículo a Sapsay, nos llevaría a decir, señores, este es mi título. Si mañana Sapsay negase que en lo personal yo soy abogado, vendría con el cuadro que está en mi casa y que dice que soy tomo libro 19, folio 399, y mostraría que soy abogado y pasarían dos cosas si fuera funcionario público. Daría cuenta de mis actos, como dice la República, y pondría en ridículo a quien me está cuestionando. Nada de esto ha sucedido. Así seguimos en Infobae TV. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.